Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto verlos por aquí, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro va a tocar muchas fibras sensibles, una historia de amor que a pesar de las distancias y las circunstancias, se mantiene intacta. Vamos a desgranar el significado detrás de esas palabras tan profundas y apasionadas: mi amor es tuyo, siempre, dichas por Serkan Ağozge. ¿Qué se esconde detrás de esta declaración? ¿Cómo es que un amor puede ser tan incondicional y eterno? Acompáñenme en este viaje mientras exploramos la profundidad de estos sentimientos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que espero les guste y les aporte algo valioso. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Serkan Ağozge. Dos nombres que resuenan con una historia que hemos seguido de cerca, y que hoy queremos analizar con lupa. Las palabras "mi amor es tuyo siempre", dichas por Serkan, no son solo una frase bonita, son la materialización de un compromiso profundo, un pacto de alma que trasciende el tiempo y el espacio. Pensemos por un momento en el contexto. ¿De dónde surge esta intensidad? ¿Qué vivencias han forjado un vínculo tan inquebrantable? La primera capa de significado reside en la entrega total y desinteresada. Cuando alguien dice "mi amor es tuyo", está comunicando que ha decidido abdicar de cualquier posesión sobre sus propios sentimientos. El amor, en este caso, no es una propiedad que se guarda o se controla, sino un torrente que fluye libremente hacia la otra persona, sin esperar nada a cambio más allá de la conexión misma. Serkan, al pronunciar estas palabras, le está diciendo a Ağozge que su corazón, sus emociones, toda la energía afectiva que emana de él, pertenece a ella, y solo a ella. Es un acto de vulnerabilidad, de exponer el alma sin miedo al rechazo, confiando plenamente en el receptáculo de ese amor. Pero él siempre es lo que realmente eleva esta declaración a un nivel de compromiso eterno. No es un amor de temporada, ni un sentimiento pasajero que se desvanece con el viento. Él siempre habla de una promesa que desafía la fugacidad de la vida, de los cambios, de las pruebas. Implica una voluntad férrea de mantener ese sentimiento vivo a través de los años, sin importar los obstáculos que puedan surgir. Es la convicción de que incluso cuando las circunstancias cambien, cuando el tiempo pase y la vida presente sus altibajos, el núcleo de su amor permanecerá intacto, inalterable. Es la promesa de un amor que no conoce fecha de caducidad. Consideremos las implicaciones emocionales y psicológicas de tal declaración. Para Ağozge, recibir estas palabras debe ser un bálsamo para el alma, un ancla en medio de la incertidumbre. Saber que el amor de Serkan es un refugio seguro, una constante en su vida, debe proporcionarle una paz y una seguridad invaluables. Por otro lado, para Serkan, pronunciar estas palabras refuerza su propia conexión y su compromiso. Es una reafirmación de lo que siente, un recordatorio para sí mismo de la importancia de Ağozge en su vida. Es un acto que fortalece el lazo, que solidifica la unión. En el mundo actual, donde las relaciones a menudo se perciben como efímeras, donde la gratificación instantánea es la norma, una declaración como esta se convierte en algo extraordinario. Resalta la autenticidad y la profundidad de la conexión entre Serkan y Ağozge. No se trata de juegos ni de poses, sino de una verdad emocional pura y cristalina. Es la manifestación de un amor maduro, un amor que ha sido cultivado, que ha superado pruebas y que ha elegido perseverar. Podríamos especular sobre las situaciones que han llevado a Serkan a sentirse tan seguro de hacer esta promesa. Quizás han atravesado juntos momentos difíciles, adversidades que han puesto a prueba su relación, y han salido fortalecidos. Tal vez han compartido sueños, anhelos, y han construido un futuro juntos en sus corazones. O quizás simplemente se trata de la química innegable y la conexión espiritual que a veces se da entre dos almas, un reconocimiento mutuo que trasciende las palabras. Es importante destacar que este tipo de amor, expresado con tanta vehemencia, también implica resiliencia. El siempre no significa que la vida será perfecta, ni que no habrá desacuerdos o momentos de tensión. Más bien significa que ambos están comprometidos a superar esos momentos juntos, a comunicarse, a perdonar y a seguir avanzando. Es un amor que elige la unión por encima de la separación, la comprensión por encima del juicio. Pensemos en cómo este tipo de amor puede inspirar a otros.
En un mundo a menudo cínico y escéptico sobre el amor verdadero y duradero, la historia de Serkan y Özge, y particularmente estas palabras, pueden ser un faro de ESP. Eranza. Nos recuerdan que el amor profundo, auténtico y eterno es posible. Nos animan a buscar y a cultivar esas conexiones que nos hacen sentir vistos, amados y seguros. Además, la forma en que Serkan dirige estas palabras a Özge, con esa cercanía y esa intimidad implícita en el mi amor es tuyo, sugiere un asterisco nivel de confianza y de intimidad muy elevado. Es como si estuviera compartiendo su esencia más profunda con ella. Es un regalo precioso, un tesoro que se entrega sin reservas. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos aplicar estos principios a nuestras propias vidas y relaciones? En primer lugar, la asterisco importancia de la comunicación honesta y profunda. Serkan no solo siente esto, sino que lo expresa. La capacidad de verbalizar nuestros sentimientos más profundos es crucial para construir un vínculo fuerte. En segundo lugar, la asterisco dedicación y la perseverancia. Él siempre requiere un esfuerzo consciente y continuo. No es algo que simplemente sucede, sino algo que se nutre y se cuida día a día. En tercer lugar, la asterisco aceptación incondicional. Cuando amamos de verdad, aceptamos a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Es fácil caer en la trampa de creer que el amor es solo un sentimiento, una chispa que enciende y se apaga. Pero historias como la de Serkan y Özge nos demuestran que el amor es mucho más. Es una elección, un compromiso, una acción. Es la decisión de estar ahí, de apoyar, de amar, de perdonar, de crecer juntos. Y volviendo a las palabras exactas, mi amor es tuyo, siempre analicemos la estructura. El mi amor se presenta como una entidad, algo que posee, pero que decide transferir. No es yo te amo que es una acción, sino mi amor es tuyo que es una posesión entregada. Y él siempre actúa como un sello, una garantía temporal, una promesa de eternidad. Es una declaración tan poderosa porque encapsula la totalidad del sentimiento en un presente continuo. Pensemos en las diferentes formas en que esto puede manifestarse en una relación. Puede ser en los pequeños gestos del día a día, en el apoyo incondicional en los momentos difíciles, en la celebración conjunta de los éxitos, en la escucha activa y la empatía. Él siempre se construye a través de estas acciones, que validan y refuerzan la declaración verbal. Quizás si estuviéramos hablando directamente con Serkan y Özge, podríamos preguntarle sobre cómo han logrado mantener esta llama viva. ¿Cuáles son sus secretos? ¿Qué consejos podrían darnos a nosotros, que aspiramos a tener un amor tan fuerte? Pero por ahora nos quedamos con la belleza de sus palabras y la inspiración que nos brindan. En resumen, mis queridos amigos, las palabras de Serkan a Özge, mi amor es tuyo, siempre encapsulan una entrega total, un compromiso eterno y una profundidad emocional que rara vez vemos. Hablan de un amor que elige la permanencia, que florece en la confianza y la autenticidad, y que tiene el poder de inspirarnos a todos. Es un recordatorio de que el amor verdadero, ese que perdura, es una elección consciente, una acción constante y una promesa inquebrantable. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan especial. Espero de corazón que les haya gustado y que les haya aportado algo valioso. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas palabras y sobre las historias de amor que nos inspiran. ¿Qué significa para ustedes el siempre en una relación? Dejen sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si les ha parecido interesante o les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellas personas a las que creen que les podría gustar o inspirar. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.